hermanos, nuevamente a todos una cordial bienvenida. Nos alegra saludarles y verles nuevamente en esta mañana, en este lugar, como iglesia, como pueblo del Señor, aquí reunidos para adorar a nuestro Creador, dueño y Señor de la vida. Así que vamos a disponer nuestro corazón para recibir el autoexamen de conciencia. Saludamos a las personas que nos visitan por primera vez en esta mañana, que no sea la primera vez ni la última, sino que sigan asistiendo y edificando sus vidas en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces vamos a tener nuestro autoexamen de conciencia, pero antes vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Soberano Dios, colocamos delante de ti nuestras vidas en esta hora de la mañana. Con humildad y con reverencia nos presentamos ante ti, reconociéndonos pecadores, indignos de estar ante ti, pero reconociendo que la dignidad y por la cual podemos estar ante ti nos fue imputada por la obra perfecta de Cristo. Señor, glorifícate en medio de nosotros y concédenos ser edificados, exhortados y animados y afirmados en la fe con la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, porque solo tú lo puedes hacer. Y a mí, Señor, dame tus palabras y guíame con el poder y la luz de tu Santo Espíritu y de la palabra santa, para que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Por aquí hay sillitas desocupadas también. Vamos a leer los versículos 10 y 11 de Apocalipsis 22 para reflexionar por un momento en este texto. Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 y 11. ¿Listos? Bueno, dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Verso 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar en este texto por un momento para autoexaminarnos. Ponga sus ojos en el verso 11. Dice el verso 11: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. El autoexamen tiene por título Santifíquese todavía. Este versículo que acabamos de leer, a primera vista, parece que estuviera animando a los pecadores a seguir pecando y a no arrepentirse. Porque el texto dice en su primera parte: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es como si fuera una exhortación a seguir en el pecado, a seguir siendo pecadores. Nos da la impresión. Pero en realidad aquí no se está animando a los pecadores a no arrepentirse, ni a seguir pecando. Estas palabras tienen que ser interpretadas a la luz
de lo que enseña el versículo anterior y en consecuencia, poder interpretarlo correctamente. Pero no solamente a la luz de lo que enseña el versículo anterior, sino a la luz de lo que dice todo el libro del Apocalipsis. El verso anterior, es decir, el verso 10, anterior al versículo 11, dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto quiere decir que el libro o el pergamino en el cual se escribió el libro del Apocalipsis no debía ser enrollado. Cuando dice ahí libro, hace referencia a un rollo de pergamino. O sea que esto quiere decir que el pergamino, el libro donde se escribió la revelación del Apocalipsis, no debía ser enrollado, amarrado con un cordón y sellado con un sello de cera para ser guardado y no ser abierto en el momento, sino abierto, leído y predicado para que todos escuchen el mensaje. Por eso dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Lo que quiere decir Juan es que este libro del Apocalipsis debía ser abierto, leído y enseñado para que el pueblo, para que la gente escuchara el mensaje de la palabra de Dios, se arrepintieran de sus pecados y se apartaran del pecado y lo obedecieran, porque el cumplimiento de lo que se escribió estaba cerca. El tiempo oportuno que Dios otorga para el arrepentimiento y la salvación estaba a la mano. El tiempo está cerca, a la mano. El tiempo de arrepentirse está a la mano. O sea que el Apocalipsis se leía para que la gente oyera, para que la gente entendiera y se arrepintiera, creyera en el Señor y su vida fuera transformada y cambiada. En consecuencia, el que después de haber oído, haber leído el glorioso mensaje de salvación, esperanza y triunfo que revela el libro del Apocalipsis, no se arrepiente y quiere seguir en su pecado, siendo injusto o inmundo todavía, pues que lo siga haciendo. Es lo que está tratando de decir el escritor bíblico, pues que siga siendo pecador como ha venido. Si después de haber oído las exhortaciones, si después de haber oído el mensaje de salvación, si después de haber entendido que está obrando mal, aún sigue en su pecado, entonces el Señor le dice: pues entonces siga pecando si no quiere arrepentirse. Pero entienda que el tiempo está cerca, la oportunidad de su salvación está a la mano. Y si usted no obedece, si usted no se arrepiente, de seguro el Señor vendrá y dará el pago conforme a sus obras. Como dice el versículo 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Sí notan? Que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. La palabra es clara. El Señor un día regresará y su galardón vendrá con él para recompensar a cada uno, lo que indica que cada uno dará cuenta de sus actos. Vida eterna, comunión con Dios por la eternidad, disfrute de la gloria de Dios en su presencia, si ha creído, si se ha arrepentido y ha confiado en el Señor, o separación eterna, si ha rechazado, si ha seguido siendo inmundo, si no se ha santificado. Entonces, el hombre que después de haber oído, que después de haber sido exhortado, que después de haber sido animado, endurece su corazón y no se aparta de su mal camino, sino que tercamente sigue en su camino pecaminoso,
en su vida pecaminosa, pues entonces recibirá la recompensa justa por sus actos. Pero si por el contrario, al haber leído, escuchado y creído el mensaje del libro sagrado, esto lo ha llevado a obrar justamente y a santificarse o apartarse cada día más y más de las prácticas pecaminosas, pues que así continúe es la exhortación del Señor. Vuelva a leer conmigo, verso 22, verso 10 hasta el 12. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, está a la mano. Aproveche, arrepiéntase, cambie de vida, ven a los pies del Señor. Y luego dice en el verso 11: el que es injusto, sea injusto todavía. Es decir, si quiere seguir siendo injusto, pues siga siendo injusto. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Si quiere seguir viviendo en la inmundicia, entonces sigue viviendo en la inmundicia, le dice el Señor. Y el que es justo, el que ha escuchado el mensaje y ahora su vida ha cambiado y procura vivir justamente, pues practique la justicia, siga practicando la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía, sigue practicando la santidad. He aquí, yo vengo, después de esas palabras dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, queridos hermanos, la reflexión para hoy, el autoexamen de conciencia para nosotros, queridos hermanos y hermanas, jóvenes que están aquí. ¿Cuánto tiempo lleva usted leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo lleva usted escuchando el mensaje del libro, de la Biblia? ¿Cuánto tiempo lleva usted escuchando sermones? ¿Cuánto tiempo lleva congregándose en una iglesia? ¿Cuánto tiempo lleva conociendo la doctrina de Cristo? Mi amado hermano, amigo, sea el tiempo que lleves, sea mucho, sea poco, si realmente te has arrepentido y has creído en el Señor, debes estar procurando practicar la justicia cada día. Es decir, obrando más justamente, y debes estar procurando santificándote cada día. Es decir, apartándose cada día más del pecado. ¿Qué es obrar justicia? Obrar justicia es procurar hacer lo recto cada día. ¿Qué es santificarnos? Es procurar apartarnos cada día del pecado para vivir para la gloria de Dios. Así que, querido hermano, lo que el Señor nos está diciendo en este día, domingo, día del Señor, que usted ha venido hoy y que no está aquí por casualidad, sino porque Dios le ha traído, es que la práctica de la justicia y de la santificación es algo que el verdadero Hijo de Dios debe practicar cada día. Es algo que el verdadero Hijo de Dios no deja de practicar. Es algo que el verdadero Hijo de Dios procura establecer en su vida personal diariamente. La práctica de la santidad y la justicia es la evidencia de que alguien realmente ha oído y ha creído la palabra de Dios. Lo demás son cuentos y engaños. Si usted dice: soy cristiano, pero su vida no ha dado un giro, si usted no procura vivir en justicia y en santidad cada día, lo que usted profesa con sus labios es una mentira, mi amado hermano. Así que la justicia y la santidad es algo que usted y yo debemos procurar cada día. Si hemos creído, no debemos parar nunca de procurar vivir en justicia, de obrar justamente, rectamente cada día, y de procurar cada día apartarnos del pecado.
porque la práctica de la santidad y de la justicia es lo que evidencia que realmente usted y yo hemos creído en la palabra de Dios. Por el contrario, la práctica de cosas injustas y de cosas pecaminosas es la evidencia de que una persona no ha nacido de Dios, de que sigue siendo impía a pesar de haber oído y conocido la verdad, lamentablemente. Porque muchos han oído y conocido la verdad por años, pero su vida sigue en el pecado, siguen amando la injusticia y siguen en la inmundicia, como dice el versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Si eso es lo que quieres, sigue haciendo eso, pero entiende que un día tú darás cuenta al Señor. Yo quiero que miremos Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3, por favor. Primera de Juan 2 al 3. Unos versículos de apoyo a esta verdad. En la carta del apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 2 al 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y escuchen, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, es decir, se santifica, se aparta del pecado a sí mismo, así como Él es puro. Ahí está clarita la palabra del Señor, la exhortación para usted y para mí. Pastoralmente Juan dice a la iglesia: amados, ahora somos hijos de Dios. Cuando hemos creído en Cristo y hemos confiado en Él para nuestra salvación, nos convertimos en hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice aquí: ahora somos hijos de Dios, pero aunque somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Y qué es lo que hemos de ser? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, aunque somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Y qué es ser semejantes a Él? Vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible e inmortal como Él resucitó. Y vamos a vivir para la gloria del Señor. Y por eso dice: y todo aquel que tiene esta esperanza de ser como Cristo, de heredar un cuerpo incorruptible e inmortal, ¿qué hace esa persona? Se purifica, se santifica a sí mismo, ella misma responsablemente en su diario vivir desecha lo que es contrario a la voluntad de Dios, desecha las malas palabras, desecha la pornografía, desecha el engaño, desecha la mentira, desecha el adulterio, todo vestigio de pecado que se opone a la voluntad de Dios. El Hijo de Dios procura apartarse de ello. No va a ser de una manera perfecta, pero ese va a ser el derrotero. Y cuando usted peca, usted no va a estar en paz, usted pierde la paz, porque el Espíritu que Dios le ha dado y reposa en usted no lo dejará en paz en su conciencia hasta que usted no confiese su pecado y se aparte de él. Así que por eso él dice: el que tiene esta esperanza se santifica a sí mismo, porque el que hace la obra en nosotros realmente es el Espíritu Santo de Dios, que nos fue dado cuando creímos. Amén. Entonces esto es muy importante. Pero miren lo que dice Proverbios 14:32. ¿Qué dice Proverbios 14:32? Dice: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Amén. Ahí están las dos clases de personas en Proverbios 14:32. Por su maldad, ¿qué pasará con el impío? Será lanzado. ¿Lanzado a dónde? Fuera de la presencia de Dios.
Mas el justo, el que ha confiado en el Señor, el que se ha arrepentido, el que procura andar en justicia cada día, el que procura santificarse cada día, en su muerte, ¿qué tiene? Esperanza. Esperanza de la resurrección y de ser como Cristo. Porque todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Y miren lo que dice Primera de Juan 3, 7 al 11. Primera de Juan 3, 7 hasta el 11. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Hijitos, ¿están allí? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Notan la expresión? El que hace justicia es justo así como Él es justo, refiriéndose a Cristo. Versículo 8. ¿El que practica el pecado es de Dios? No, ¿es de quién? Del diablo. ¿Por qué razón? Porque el diablo peca desde el principio. Ese nunca se ha arrepentido de sus pecados y le gusta pecar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando usted y yo creemos en Cristo, Él deshace las obras del diablo en nosotros y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, ni Satanás tampoco tiene dominio sobre nosotros. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, que ha creído, que ha confiado, que ha recibido el Santo Espíritu, el que tiene una nueva naturaleza, no practica el pecado. ¿Por qué razón? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque no es nacido de Dios. Entonces, ¿cuál es la característica de un hijo nacido de Dios? Que no practica el pecado. No practica el pecado. Un hijo de Dios cae en pecado, pero no practica el pecado, queridos hermanos. Por eso el verso 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan tiene un vocabulario, una expresión dura para los que no son hijos de Dios. Lo llama hijos del diablo. Y dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. El que es injusto, sea injusto todavía. Pero el que ha conocido a Dios, hace justicia y se santifica. Entonces dice aquí: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, ¿cómo manifestamos nosotros que somos hijos de Dios? Cuando nos amamos los unos a los otros, nos perdonamos los unos a los otros y nos exhortamos los unos a los otros, como está sucediendo en estos momentos en este lugar, que el Señor nos está exhortando con su palabra para que en nosotros se manifieste realmente lo que somos hijos de Dios, y que si somos hijos de Dios procuramos vivir en justicia y santificarnos cada día para gloria y honra de nuestro glorioso Dios. Así que, mi amado hermano, ¿cuánto tiempo lleva usted escuchando la palabra de Dios, escuchando sermones, escuchando exhortaciones? Sea el tiempo que usted lleve, usted no puede menguar en su tarea de practicar la justicia y de santificarse cada día. Si usted ha dejado a un lado las cosas de Dios y se ha descarriado y están dando en injusticias, están dando en inmundicia, en mentiras, en fornicación, en pornografía, en cosas que no agradan al Señor, en negocios ilícitos, hoy el Señor te llama y te dice que vengas a Él, porque Él es el único que le puede limpiar y santificar. Usted no puede
en sus propias fuerzas santificarse y vivir en justicia. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos del poder del Santo Espíritu del Señor. El que se ha apartado puede volver arrepentido y el Señor le restaurará y le dará fuerzas. Y si ha caído, sé que usted debe venir al Señor y pedirle perdón. Y el Señor le limpiará y le restaurará. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, incline su rostro, por favor. Después de esto vamos a participar de la mesa del Señor. Amado Dios, estamos aquí porque reconocemos que no somos perfectos, pero también reconocemos que si hemos creído, procuramos la justicia y la santificación diaria. En consecuencia, Señor, ayúdanos y fortalécenos en la fe. Convéncenos cada día más de tu verdad y en el poder de tu Espíritu, ayúdanos para seguir adelante confiando en ti, Señor, santificándonos cada día y haciendo justicia cada día, porque solo tú puedes hacerlo, Altísimo Dios. Bendito Dios del universo, toma nuestros pensamientos, toma nuestro corazón y permítenos participar de la mesa del Señor en arrepentimiento y fe, como tú lo mandas, Padre Santo. Convencidos de que tu Hijo pagó por nosotros en la cruz y nos ha lavado y limpiado de nuestros pecados con su sangre. Te lo pedimos en el nombre de Él, con acción de gracias. Amén y amén.